en un evento que teníamos pendiente desde hace mucho tiempo, que lo hacemos conjuntamente con la Seturing School, que está Idoia aquí. Y bueno, aquí tenemos, no sé, yo me siento muy afortunado, nos sentimos muy afortunados porque este evento, pues vamos a ver, llevaba desde el día 31 de mayo del 2021 y bueno, tenemos la suerte de tener a Izaskun del Instituto Iturrama desde Pamplona y a Leticia que bueno, ahora está en Soria, en el CEIP La Arboleda. En la presentación, se puede alargar todo lo que queráis, pero son unas auténticas genias de la ciencia y de Twinning. Y van a desmenuzar los proyectos para que todos los conozcamos. Unos proyectos que son increíbles, maravillosos. Y nos están acompañando el Servicio Nacional de Apoyo, Begoña y Elena. Y doy ya del. Begoña, Elena. No Aquí se estoy, oye. es que tenía el micrófono quitado. Sí, sí. Y Ya, Begoña ahora. también Hola a todos. Hola, buenas tardes. ¿Eso qué significa? ¿Que me pasas la palabra, Abel? Sí, sí. Ah, vale. Sí, claro, claro. Vale. Bueno, pues la mayoría de los que estáis aquí creo que ya me conocéis. De hecho, yo veo los nombres y todos me suenan. Os doy la bienvenida a todos en nombre del Servicio Nacional de Apoyo y Twinning. Y esta es la primera mesa redonda en época de normalidad en eTwinning, ¿no? Porque hemos tenido ese lapso de tiempo de migración, de transición de una plataforma a otra que nos ha dado muchos quebraderos de cabeza a todos y, entre otras cosas, paralizó la actividad normal de los grupos eTwinning. Y por fin iniciamos un trimestre, ahora hasta diciembre, que va a ser como un maratón de mesas redondas y webinars, porque lo hemos concentrado todo en este periodo para cumplir con nuestros proyectos que teníamos para 2022 y 2023. Entonces tendréis la oportunidad de asistir a varios webinars y mesas redondas. Le doy las gracias a Abel y a Idoia por su labor de coordinación para este webinar, que espero que aprovechéis, y también por su labor como dinamizadores en sus grupos respectivos. Y, por supuesto, agradezco muchísimo a Izaskun y a Leticia que una vez más colaboren de manera tan desinteresada con el Servicio Nacional de Apoyo y que reviertan todo su conocimiento y todo su buen hacer en toda la comunidad eTwinning. Ya está, a ver. Pues muy bien, muchas gracias. Pues damos paso ya a Izaskun. Izaskun, muchas gracias por todo y te damos paso. Puedes compartir pantalla o comentar lo que quieras. Vale. Comparto. Vale. Bueno, ante todo, muchas gracias por estar, pues todos los que estáis, por dedicar ese tiempo. ¿Veis bien, no, las diapositivas? ¿Se ven? Sí, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por compartir vuestro tiempo. Abel, ¿me escuchas? ¿Se oye? Sí, sí, se escucha perfectamente. Se escucha. Vale. Bueno, ya nada, bueno, eso. Muchas gracias por compartir vuestro tiempo. Espero que, bueno, pues que cojáis algunas ideas y que, bueno, pues que sea de provecho, ¿no? Bueno, yo soy Izaskun, soy embajadora de Scientist y también de Twinning Navarra. Y bueno, os voy a hablar de este proyecto que realicé hace 2 años en Iturrama junto con Idoia del Coldo Michelena y con también 2 centros italianos. Se llama Let's Go to Mars. Es un proyecto que, bueno, luego explicaré, ¿no? Que se ha centrado en segundo de la ESO, porque es un curso que a mí me gusta mucho, ya que tampoco nos centramos tanto, o sea, no es tan, tan importante, o sea, perder algún contenido. Sin embargo, los contenidos que se pueden obtener con eTwinning pues son muchos y sobre todo se busca motivar a los alumnos en las ciencias en ese curso, ¿no? Y que les guste, sobre todo. Luego ya en otros cursos más superiores pues ya nos centraremos más en dar, pues bueno, dar más valor igual a los contenidos, pero ahora también se trabajan los contenidos, pero desde un enfoque más motivador, ¿no? Entonces, los centros en los que
los que formábamos el proyecto éramos Coldo Michelena, luego Iturrama y luego 2 centros de Italia, que era Isis Vittorio y Liceo ICANT. Primero, voy a hablar un poco de por qué eTwinning, ¿no? Porque es importante los proyectos de Twinning, ¿no? Son importantes porque fomentan la colaboración internacional, ya que gracias a los proyectos de Twinning, pues nuestros alumnos pueden interactuar con otras personas de otros países y bueno, pueden mejorar sus habilidades interculturales y aprender sobre la diversidad global, sobre otros alumnos. Además, desarrolla las habilidades de comunicación, ya que estos proyectos de Twinning pues, se suelen escribir por correo, o suelen hablar en la plataforma en línea o por videoconferencias. Después, además, promueve un aprendizaje activo, ya que bueno, todos los proyectos son prácticos y están orientados a la acción. Favorece, en este caso, en el que en este proyecto en concreto, donde trabajamos competencias STEM, que luego hablaré sobre ello. Y bueno, sobre todo me interesa porque también estimula mucho el pensamiento crítico, ya que bueno, estos proyectos implican la solución de problemas y luego también mejorar las habilidades tecnológicas, ¿no? Ya que utilizamos muchas aplicaciones, ¿no? ¿Por qué proyectos STEM? Voy a quitar este enchufe porque me está dando problemas. A ver, los proyectos STEM, en este caso con la LOMLOE, se pide trabajar las competencias STEM y son... STEM significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿no? Entonces, el aprendizaje por STEM se ha convertido en un enfoque educativo fundamental ahora mismo en la educación, dado que pues, tiene mucha relevancia en el mundo laboral ahora mismo. Los alumnos pues, que tengan habilidades STEM pues, tendrán más oportunidades de empleo en el futuro. Además, también se fomenta la innovación, el pensamiento, como he dicho antes. Se trabaja muchas asignaturas a la vez, en muchas áreas interconectadas, como veremos en este proyecto, donde trabajamos física y química, con inglés, con biología, con educación física. Además, se preparan también utilizando muchas herramientas informáticas y tecnología y sobre todo también se fomenta el trabajo en grupo, en equipo y bueno, también bueno, pues, todos los proyectos estos pues, tienen enfoques prácticos. Los objetivos de este proyecto generales fueron más bien, aparte de desarrollar las habilidades, colaboración internacional y promover la creatividad, fueron en física y química analizar las propiedades de los materiales. Luego os explicaré, ¿no? Fuimos viendo un poco, nuestro objetivo era, la excusa era crear casas en Marte y entonces, bueno, para crear las casas en Marte teníamos que analizar los materiales ideales para vivir allí en Marte. Además de eso, bueno, trabajamos también qué tipo de alimentos se podrían plantar allá, la sostenibilidad, en el viaje, mientras iban los astronautas en el viaje hasta Marte, qué tipo de ejercicios tenían que hacer pues, para mantenerse, para no perder el músculo. Trabajamos también la geología en Marte, la atmósfera, vamos, que se tocan muchos puntos de muchas asignaturas, ¿no? Diseñamos clases en 3D, también en tecnología, investigamos también la evolución de los trajes de los astronautas y así vimos cómo iba evolucionando la tecnología y la innovación de materiales, etcétera, ¿no? Entonces, vamos, como os he dicho antes, este proyecto se realizó en segundo de la ESO. Y entonces, en Pamplona, en Iturrama, nosotros nos encargábamos las asignaturas de física y química, biología, tecnología e inglés. En Vitoria, en Coldo Michelena, trabajaron los departamentos de física y química, tecnología e inglés. En el Liceo ICANT, biología, y en Melito de Napoli, la asignatura de inglés. La metodología. Bueno, para empezar, hay unos kits en Esero, ¿vale? Esero es un programa que se llama Del Espacio al Aula, donde tú puedes pedir unos kits y te los dan con materiales ya preparados, ¿no? Nosotros pedimos esta maleta que se llama Ingeniería de Astronaves, donde nos venía
pues, los materiales ya para investigar pues, todas las propiedades que íbamos a trabajar, ¿no? Para crear las casas en Marte. Además, Esero está en distintos países y en Italia también ellos tuvieron su kit de Esero de Italia. Entonces, en esta unidad didáctica que se reparte en Esero, bueno, primero había un pequeño vídeo de un astronauta, ¿no? Que pues hablaba a nuestros alumnos diciéndoles que eran astronautas, que tenían que diseñar un viaje a Marte y que tenían que crear una estación espacial en Marte. Pues porque en un futuro, pues en la Tierra no habría suficientes recursos y había que empezar a colonizar. Entonces, bueno, con esa excusa, después hay otro programa que se llama Skype a Scientist, donde se puede contactar con diversos científicos. En concreto, yo contacté con una astrónoma que trabajaba en la NASA y entonces pudieron tener una charla de primera mano con ella, con esa astrónoma, que les explicó pues los proyectos que tienen ahora mismo en la NASA para ir a Marte y todas las condiciones geológicas, atmosféricas de Marte, ¿no? Además de todos los proyectos que tenían ahora en la NASA, cosa que les motivó mucho a los alumnos, ya que pues estaban viendo una científica, una mujer que trabajaba en la NASA y bueno, pues ellos les hicieron un montón de preguntas y fueron, bueno, recopilando información para su proyecto. Este caso, además de eso, investigaron en línea. Antes de investigar, se les da unas nociones de seguridad en Internet, de lo que es el copyright, de entrar en Internet de forma segura y también de saber diferenciar noticias falsas de noticias ciertas, bueno, ¿no? Y en qué páginas tienen que entrar, ¿no? Entonces, bueno, aquí fueron investigando cómo evolucionaron los trajes desde 1935 hasta hoy en día, pues viendo pues, para qué servía cada cosa, los materiales, cómo iban. Esto fue un trabajo de investigación, ¿no? Y luego ellos lo fueron explicando, ¿no? En un PowerPoint. Vale, ¿qué herramientas tecnológicas más utilizamos? Los alumnos se pusieron en grupos internacionales, se crearon grupos internacionales de alumnos de Iturrama con alumnos del Coldo Michelena más los alumnos de Italia. Se hicieron grupos mixtos y se presentaron en la herramienta Flipgrid. Ahí el profesor de inglés es el que les preparó para la presentación y para la redacción de lo que iban a hablar. Además de eso, utilizaron herramientas tecnológicas como Tinkercad y impresiones en 3D, donde, bueno, una vez que estudiaron los materiales, pues fueron diseñando el tipo de casas que querían para Marte. Y luego esos diseños, esas casas, las imprimieron en 3D, porque después, al final, se realizó una maqueta, como luego os enseñaré. Además de eso, utilizamos la herramienta FlipSnack para, pues bueno, aquí os la enseño un poco, donde pues se ve un poco los materiales que teníamos, que eran cobre, aluminio, iban trabajando pues la conductividad térmica, eléctrica, el impacto, las propiedades magnéticas, etcétera, ¿no? De los distintos materiales. Y eso todo luego lo resumieron en una página de FlipSnack. Bueno, estos fueron, en esta diapositiva se pueden ver pues todas las pruebas que hicieron en el laboratorio con esos materiales que nos daban el kit de Esero, pues la conductividad. Aquí también, por ejemplo, trabajamos la densidad. Todos estos son contenidos que se dan en segundo de la ESO en la asignatura de Física y Química. ¿Vale? Pues la densidad se trabaja mucho, ya que todos los cubos son de 1 centímetro cuadrado y se mide la masa, se ve que tienen distintas densidades. Se trabaja luego las propiedades, la conducción térmica con un papel que es monocromático, que cambia de color con el calor. Entonces, pues cuando se pone más blanco, significa que lleva más el calor. Bueno, las densidades, la electricidad, etc. También se habilitaron foros de discusión, ya que, bueno, los alumnos se hizo alguna videoconferencia, pero bueno, es difícil a veces estar en la misma hora, el mismo día, pues con el resto de los alumnos, ¿no? Aunque se intenta luego acordar un día para hacer una videoconferencia.
pues se abrieron foros para, bueno, ir discutiendo lo que iban encontrando cada grupo, porque cada grupo tenía una información determinada que tenía que trabajar. Aquí pues veis un foro entre Koldo Michelena y el de los italianos, ¿no? Al principio los alumnos, pues para elegir los grupos tenían que decir un poco pues qué es lo que más les gustaba, qué extraescolares hacían o características de ellos, y según ellos pues iban eligiendo los grupos. Finalmente, bueno, una vez investigado todos los materiales y diseñados las casas en 3D, se construyó en una maqueta el campamento de Marte, que luego se iba a exponer en el centro. Desde Italia también se hicieron varios experimentos porque ellos eran de biología y entonces estuvieron trabajando en condiciones atmosféricas con mucha concentración de CO2 y estuvieron viendo cómo crecían las plantas, ya que queríamos construir también en Marte pues una huerta, y en Marte, como sabéis, bueno, hay menos concentración de oxígeno. Y entonces, pues bueno, se trabajaron en diversos medios, ¿no? El crecimiento de las plantas. Bueno, nuestros alumnos, aquí se ven grupos, ¿no? Iban explicando las propiedades de los materiales y qué materiales pensaban ellos que eran mejor, después de haber hecho pues, la prueba de impacto, de conductividad eléctrica, térmica, y de investigar las condiciones atmosféricas de Marte, y entonces cada grupo iba poniendo sus conclusiones, ¿no? Y luego además, bueno, entre ellos también se evaluaron y reflexionaron. En esta diapositiva podemos ver la exposición de la investigación realizada que se hizo en Vitoria, en Koldo Michelena, donde bueno, pues se expusieron todos los trajes, las casas que se habían diseñado en 3D, los materiales, y la alimentación que tenían que seguir los astronautas, el tipo de deporte que tenían que hacer, que lo trabajaron en educación física, ya que era un viaje tan largo, pues para quedarse con menos músculo, o sea, con el mayor músculo posible. Las experiencias de aprendizaje. Bueno, en estos proyectos de Twinning se aprende mucho, o sea, se aprende a trabajar en equipo, se aprende a pensar, son proyectos muy motivadores, ¿no? Pues porque están en contacto con otros alumnos de su misma edad, de otros países, y bueno, a los niños la verdad es que se les ve con ilusión. Los días que vamos a trabajar, normalmente si tenemos 3 sesiones a la semana, pues una la dedicamos a Twinning, y la verdad es que lo suelen coger con bastante ilusión, porque les gusta el estar trabajando en grupo, el pensar, el estar con otros alumnos de otro país, ¿no? Y escribirse. Y suelen ser, bueno, experiencias enriquecedoras para ellos. Desafíos que tienen los proyectos de Twinning. Como todo, siempre hay problemas, pero también hay soluciones. Hay dificultades en la colaboración internacional, pues a veces, claro, no tenemos los mismos horarios, y entonces a veces tenemos que pedir a algún profesor su horario de aula para conectarnos y hacer un evento, porque casi siempre en los proyectos lo bonito es verse y conocerse al alumno en persona, ¿no? No solo escribirse por correo, sino verse, ¿no? Entonces, a veces se suelen organizar, pues igual algún Kahoot de resumen de los trabajos que hemos hecho, algún juego, o bueno, o simplemente se presentan entre ellos, no es lo que más les gusta. Entonces, ay, espera, se me está yendo. Entonces, bueno, hay dificultades a la hora de coordinarse, pero bueno, se utilizan herramientas de trabajo colaborativo para trabajar en grupo, ¿no? Luego, la integración efectiva de contenidos, pues es fundamental que los contenidos que demos en los proyectos de Twinning, pues que estén relacionados con lo que vamos a dar en la asignatura, ya que si no sería imposible llevar adelante la asignatura. Entonces, tiene que ser un proyecto que nos concuerde con lo que vamos a dar durante el curso, ¿no? Pues en este caso, por ejemplo, en mi asignatura de Física y Química, pues lo que hacíamos era trabajar la densidad de los materiales y las propiedades, que es justo los contenidos que tenemos en segundo. La evaluación también debe cambiar, ya que no solo es un examen, sino hay que valorar el trabajo en grupo, hay que tener en cuenta la autoevaluación local entre ellos, la evaluación entre pares, evaluar tanto el proceso como el producto final, considerar la diversidad de habilidades que han ido aprendiendo, ¿no? Se les pasa una encuesta
antes y después, ¿no? Para ver si han dominado o si han aprendido nuevas aplicaciones, nuevas herramientas, si ahora trabajan mejor en grupo, si ahora saben hablar más en inglés porque también hablan en inglés con sus compañeros extranjeros, ¿no? Y bueno, y mantener la motivación, ya que a veces pues también supone un esfuerzo extra para los alumnos. Aunque es motivante, pues hay que mantener la motivación pues siempre con retos, ¿no? Y preguntas que les motiven. Este proyecto recibió el sello de calidad nacional y europeo y luego, bueno, lo expusimos en las jornadas de Turing de Vitoria. Y no sé si he ido muy rápido, si no, cualquier otra pregunta que me queráis hacer, me podéis decir. Ha estado perfecto. Quizás ha estado perfecto. Además, date cuenta que física y química es la asignatura más bonita de toda la secundaria y bachillerato. Y con el Turing mucho más. Sí. Mucho más. Dejamos las preguntas para el final, ¿te parece? Izaskun, y damos paso a... Bueno, antes ¿Vale? en la presentación se me ha olvidado decir Perfecto. que Izaskun es profesora de física y química, ¿no? Y es la mejor profesora de física y química dentro de Turing. ¿Vale? Bueno, pues vamos con Leticia. Leticia es maestra del CEIP La Arboleda y bueno, tiene unos proyectos preciosos y los va a desmenuzar nuevamente. Y damos paso a Leticia. Muy bien, pues muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Lo primero de todo, pues agradecer al Servicio Nacional de Apoyo y Twinning, como siempre, el contar conmigo para este webinar y especialmente a Abel y a Idoia por tenerme presente para hoy, que es verdad, como decía Abel, que ya llevábamos tiempo deseando poder vernos y mostrar un poco las prácticas que llevamos a cabo de STEAM, pero bueno, por unas cosas u otras hemos tenido que posponer y al fin ya estamos aquí, así que nada, con mucha ilusión. Y también enhorabuena a Izaskun por su proyecto, es estupendo, Izaskun, perdona. Bueno, pues nada, en mi caso, como ha comentado Abel, actualmente soy embajadora iTwinning en Castilla y León, pero sí que os voy a hablar de una práctica y un proyecto que llevé a cabo en Toledo, en Castilla-La Mancha. El proyecto tenía por título STEAM Preschool Academy, que viene a ser pues STEAM en educación infantil y como formamos parte también del grupo STEAM, pues es lo que vamos a priorizar hoy en este webinar. Como os he comentado, se llevó a cabo en el Colegio Alfonso VI, en Toledo. ¿Y qué particularidades tenía el centro en ese momento? Bueno, pues era un centro de doble vía, pero sí que es verdad que en educación infantil la ratio era bastante baja. De hecho, hoy es un centro de una sola línea en educación infantil. Y bueno, pues el hecho de que tuviésemos menos alumnos en clase, la ratio más baja también nos permitía llevar a cabo estas actividades y twinning de forma más fructífera, ¿no? También es un centro en el que se llevan a cabo distintos proyectos, como es un colegio bilingüe, además también está involucrado en el proyecto Ecoescuelas, por lo tanto se habla y se menciona mucho también esa importancia de concienciar al alumnado sobre la importancia del cuidado del medio y se desarrollan distintos proyectos y twinning. Esto ha conllevado a que en los últimos cursos se haya también podido llevar a cabo proyectos Erasmus, por lo tanto, además de ser un centro y twinning school, ha conllevado también pues eso, ese inicio en el mundo Erasmus, ¿no? Que tantos beneficios tiene también. Vale, ¿y por qué STEAM? Bueno, pues porque lo principal es fomentar ese desarrollo del pensamiento crítico y científico en nuestros niños, ¿no? Pero hacerlo también de forma integrada. Como veis en la imagen central no he incluido la A de arte, pero sí que es verdad que en educación infantil, que es la etapa en la que desarrollamos este proyecto, STEAM Preschool Academy, es muy importante ese arte, por también esa importancia de la manipulación y ese aprendizaje lúdico a través del arte, ¿vale? Entonces, bueno, pues sobre todo pretendíamos, aunque ahora seguimos con proyectos de este tipo, desarrollar ese pensamiento crítico y científico, pero también, sobre todo, desarrollar ese pensamiento analítico en nuestros niños, ¿no? Para crear e impulsar nuevas ideas y para que esos problemas a los que se enfrentan en su día a día en clase sepan también extrapolarlo a su día a día fuera.
¿Y por qué eTwinning? Bueno, pues principalmente porque eTwinning nos permite trabajar con metodologías activas, como puede ser el ABP, el aprendizaje basado en proyectos, que es básicamente todos los proyectos que llevamos a cabo, partiendo del interés de nuestro alumnado, teniendo en cuenta sus ideas previas, sabiendo un poco, pues yendo desarrollándolo a lo largo de todo el proyecto y llegando a futuras conclusiones, ¿no? Llegando a ese contraste de esas ideas previas que tenían y esas conclusiones. Y eTwinning nos permite, a través de esa colaboración con otros docentes europeos, llevar a cabo este ABP y sobre todo también ese aprendizaje basado en retos que, como veréis en el Twin Space del proyecto, que ahora os lo muestro y que también compartiremos el enlace en el chat, este proyecto principalmente se basó en distintos retos y misiones que unos socios del proyecto a otros íbamos marcando y enviando para que los niños estuviesen motivados en todo momento, ¿no? Entonces, en el momento en el que ellos recibían un reto, una misión de sus alumnos europeos, compañeros, ¿no? De sus amigos, por así decirlo, se mostraban pues muy motivados por ese aprendizaje. Colaboración importante en eTwinning y también las TD de las tecnologías digitales, ¿no? Como medio facilitador, pero también, como comentaba Izaskun, la importancia de que ellos también sepan diferenciar esas noticias falsas y verdaderas y saber hacer un buen uso de esa tecnología. Bueno, pues eTwinning, además, los que estamos aquí en el grupo, los que nos verán después, sabemos los beneficios que nos conlleva, pues lo veréis además con el desarrollo de este proyecto lo fructífero que fue. Ahora compartimos también el enlace, no sé, a ver si quieres ir compartiéndolo tú del Twin Space, ¿vale? Si accedemos desde aquí, en el Twin Space, que es el antiguo, ya hasta que esté extrapolado a la nueva plataforma, la ESEP, ¿vale? Bueno, pues podéis ver en todas las páginas, a ver un segundo, ¿dónde lo tengo? A ver si lo veo. Bueno, estamos hablando ahora de este proyecto, pero podríamos hablar de cualquier otro, porque es verdad que todos los proyectos eTwinning nos generan mucho aprendizaje, ¿vale? Sí que es verdad que ahora, como estamos en el grupo de STEAM, pues hablamos de este. Entonces, en las diferentes páginas podéis ver todas las misiones y retos que llevamos a cabo a lo largo de los meses durante el curso que se llevó a cabo este proyecto, ¿vale? Bien, pues por seguir con la presentación, ¿cómo comenzó todo? Y para aquellos que quizás no tengáis tanta experiencia en eTwinning, a pesar de llevar desarrollando proyectos eTwinning desde 2013, sí que es verdad que el hecho de haberlos desarrollado te da opción y el beneficio de poder tener ya socios europeos que conoces, que has trabajado con ellos previamente y con los que sabes que van a ir las cosas bastante rodadas. Entonces ya tenía unos compañeros, por así decirlo, que sabía cómo trabajaban y demás y que estaban también igualmente interesados en desarrollar ese pensamiento o ese desarrollo de las competencias STEAM en nuestro alumnado de educación infantil y, por lo tanto, las personas que conformamos el proyecto pues, fueron socios de dos profes de Grecia, una de Eslovaquia, otra de Estonia y otra de Turquía. Podéis ver más información de sus coles en el enlace igualmente, ¿vale? No me voy a detener en esto porque si no nos vamos mucho de la presentación. Y nada, comenzamos en los meses de verano a organizar un poco todo, creamos un grupo en Facebook para que fuese todo más fluido y en el momento en el que alguna teníamos esa disponibilidad, pues íbamos hablando, ¿no? Luego ya nos fuimos reuniendo y empezamos a crear nuestra programación de cómo íbamos a trabajar a lo largo del curso, pero sí que es verdad que esta programación sufrió modificaciones porque dependíamos mucho. Es verdad que estamos muy limitados y que si nos marcamos de forma muy cerrada las fechas, muchas veces con nuestros alumnos de educación infantil pues tenemos que llegar a regresiones y volver atrás o volver a empezar. Entonces sí que es verdad que los que nos marcamos en verano luego sufrió modificaciones, pero no pasó absolutamente nada porque es como ocurre en nuestra programación de aula cada año, ¿no? Que siempre pues empezamos a programar, pero luego vemos que según las necesidades pues se va modificando. Entonces, en esos meses de verano ya teníamos más o menos organizado el calendario, con en septiembre empezar con unas presentaciones, no solo del alumnado, sino también de los sistemas educativos de cada uno de los países. En octubre creamos ese logo y que es el que nos acompañó durante todo el proyecto, también de forma colaborativa, y presentamos nuestras mascotas, que en este caso iban a ser robots, porque aunque trabajábamos todas las áreas de STEAM, sí que es verdad que nos centramos mucho en ese desarrollo del pensamiento computacional de nuestros niños. Y también Leticia, en octubre... Leticia, Sí, perdona. sí. ¿Estás compartiendo pantalla? O... Sí, ¿no lo estáis viendo? No, ahora mismo no. Es que pensaba que era como la introducción. Vale. Pues si quieres la comparto yo, tampoco... No, comparto de nuevo. Vaya, ¿y no habéis estado viendo en ningún momento? No, pero lo has hecho tan bien que parecía la presentación. Me ha encantado, ¿eh? O sea, y Vale, ahora bueno. cuando has dicho lo del logo, digo... Pues menos mal, perdonad, pues no sé qué ha pasado, pensaba que lo estabais viendo bien. Vale, pues nada, simplemente paso rápido. El logo, está fenomenal.
Vale, el centro, el por qué STEAM, por qué eTwinning. Os he compartido también pues eso, el enlace del TwinSpace para que lo vierais un poco cómo estaban distribuidas las páginas y el cómo comenzó todo, para que vierais un poco los socios de dónde que formamos parte de ese proyecto, ¿vale? Que hemos dicho Estonia, Eslovaquia, 2 coles de Grecia y 1 de Turquía. Y si queréis tener más información de los coles, porque pues, podéis profundizar en ello, ¿vale? Pero a través de la presentación y del enlace que compartiremos después. El calendario, como os había dicho, un poco toda la organización que teníamos prevista y lo que os iba a comentar, ¿vale? En sí este proyecto, bueno, perdón, que ahora me he ido. Lo que intentábamos, además de trabajar todas las áreas de STEAM, era sobre todo desarrollar ese pensamiento del desarrollo del pensamiento computacional en nuestros niños. Por lo tanto, una de las actividades estrella que llevamos a cabo fue la participación en la Code Week, en la Semana Europea de la Programación, que se llevó a cabo en octubre. Que si bien es verdad que esta semana se celebra y se hacen actividades de forma más concreta, se pueden hacer actividades para trabajar esta programación durante todo el curso, ¿vale? Pero sí que es verdad que participamos con todos los coles con la misma actividad, que después profundizaré en ella. Y ya después, a partir de noviembre, comenzamos con esas misiones y esos retos que nos íbamos planteando unos centros a otros, ¿vale? La primera misión estaba relacionada con esas actividades desenchufadas. Entonces, siempre empezamos en educación infantil trabajando con actividades desenchufadas, las Unplug Activities. Lo que hacíamos era, pues sobre todo, los niños se convertían en robots y eran ellos quienes daban unas indicaciones a otros niños, socios del proyecto, con misiones que tenían que llevar a cabo, de tal forma que, bueno, pues nos lo íbamos pasando de unos centros a otros. Teníamos un organigrama bien establecido para saber si luego vamos con Grecia, después vamos con Turquía, etcétera. Y ellos iban siguiendo, desarrollando esas actividades desenchufadas. Además, también realizamos en esa primera misión diferentes juegos de orientación, de tal forma que nuestros niños en educación infantil, si bien es verdad que no tienen todavía la lateralidad definida, derecha e izquierda, pero sí que es verdad que buscábamos alternativas, ¿no? Que ellos fueran pues, con gomets colocándoselos en las manos para que supiesen cuál era la derecha o la izquierda, o con indicaciones más sencillas, ¿no? Como nos movemos hacia adelante, nos movemos en círculo, vamos para atrás, de tal forma que unos niños daban indicaciones a otros y tenían que seguir igualmente esas misiones y retos que nos planteaban. Vale, eso en cuanto a la misión primera. También llevábamos a cabo, pues lo que os decía, diferentes retos que nos marcábamos de unos centros a otros, de tal forma que, por ejemplo, Grecia decía, bueno, pues esto es una actividad desenchufada también, usamos una línea y representamos las figuras que aparecen, pero es que ahora vosotros vais a tener que crear lo mismo, pero con la simetría, de tal forma que establecíamos un tiempo limitado y se aceptaban los retos. Una vez que se aceptaban los retos, los centros que tenían la misión tenían que ir cumpliéndola y después mostrándose al resto de compañeros. Esto era muy motivador para nuestros niños porque, claro, decían, a mí me han planteado un reto, lo realizo en clase, me cuesta un poco, lo pruebo, llego al error, vuelvo a intentarlo de nuevo y después ellos veían también que lo que nosotros les habíamos planteado lo llevaban a cabo y veíamos sus fotos, sus vídeos que también nos enviaban, ¿no? Era muy, muy gratificante para todos ellos. Otra de las misiones que llevamos a cabo, que esta coincidió con Navidad, fue crear un libro colaborativo. Utilizamos esto, Book Creator, para crearlo y para poder seguir esas premisas que iban dando unos niños a otros, ¿no? Decodificaban esas rutas que se iban marcando. Y al final quedó un libro pues, con las aportaciones de todos, que es estupendo, y que no se podía conseguir un reto si no se había marcado previamente por otro compañero. Además, también utilizamos Colorillo para llevar a cabo un dibujo colaborativo y conjunto, que esto en educación infantil es una aplicación, es una herramienta digital que realmente no es aplicación, es herramienta digital y es una web, un enlace que te permite llevar a cabo un dibujo en tiempo real con todos los socios participantes. Entonces, acordamos una hora en concreto y en este caso, como estábamos con el cuento colaborativo de Santa y estábamos en Navidad, pues bueno, hicimos el dibujo entre todos los socios participantes en el mismo momento y esto les llamaba mucho la atención, ¿no? Porque en el momento en el que están ellos dibujando ven que aparece otro dibujo a la izquierda o a la derecha y se puede ver también qué país ha sido porque se ve a través de las banderas quién lo ha realizado, o sea que fue también muy motivador para ellos. Más actividades. Después de las desenchufadas pasábamos a las enchufadas. ¿Cómo lo hacíamos? Pues bueno, cada centro utilizaba el robot que tuviese. Nosotros teníamos Vbot, pero había otros que tenían Bluebot, otros tenían Dot
intentábamos apañarnos un poco con los recursos que teníamos, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue que la mascota, teníamos todos una mascota que creamos previamente y que podéis ver en la imagen de la derecha, eran robots, cada uno lo hicimos de la forma que quisimos. Y había algunos socios incluso que al crear esas mascotas, pues los niños se podían incluso disfrazar, y cuando hacíamos las actividades de codificar y decodificar, ellos mismos se metían en el papel y se convertían en robots y se movían por los tableros que teníamos preparados. ¿Vale? Vale, lo mismo para el tema de la ingeniería, ¿no? Que en educación infantil igual pensamos, ¿y cómo enfocamos esto en esta etapa? Bueno, pues lo hicimos a través de las construcciones, dando permisas, indicaciones, lo mismo, ellos tenían que decodificar, y luego utilizábamos también esas construcciones que ellos habían creado para el robot de mesa que tuviéramos poder seguir indicaciones. A ver, aquí hago un inciso, ¿no? Porque sí que es verdad que yo tenía que compaginar, porque teníamos método en el centro, e igual es un poco más difícil, pero si lleváis a cabo solamente proyectos y twinning en el cole, en vuestra etapa en educación infantil, pues es mucho más sencillo, porque globalizáis todo de forma más llevadera, ¿vale? Vale, más retos, lo mismo, luego os compartimos los enlaces para que profundicéis en ellos, si queréis. Este era el reto cuarto, igualmente ellos tenían que ir creando y siguiendo las indicaciones que nos daban los compañeros, en este caso con las construcciones que ellos habían elaborado, tenían unas indicaciones que tenían que seguir para llegar a destinos concretos, ¿vale? Después lo compartimos también. Y igualmente teníamos también la misión de crear la historia del robot. Entonces creamos nuevamente un cuento colaborativo para que ellos fueran un poco los creadores de su propio aprendizaje, ¿no? Y que también fomentásemos ese aprendizaje lectoescritor en educación infantil, globalizándolo de esta forma. Algunos de los retos finales que realizamos estuvieron también relacionados con la cultura y los monumentos de cada uno de los países que participaban, de tal forma que lo que hicimos fue elegir un monumento característico particular de cada una de las ciudades de los socios participantes, y los aprendíamos y los veíamos con todos los niños, de tal forma que nosotros, además de ver las particularidades de ese monumento, les plasmábamos en un código QR antes de que lo vieran para que fuera sorpresa, y ellos con una tablet o con el dispositivo que tuviésemos tenían la opción de llegar, leer el código QR y ver información, pues, de vídeos o imágenes que tuviéramos preparada de esos monumentos, ¿vale? En nuestro caso pues fue el puente de San Martín en Toledo, que era lo que estábamos viendo en ese momento. Bueno, en ese caso es con Scornabot, ellos lo programaban y demás y seguían las indicaciones. Y lo mismo, aquí veis los tableros que también los hacíamos cada una y poníamos el código QR con el monumento. De tal forma que si, por ejemplo, en Grecia les decíamos que tenían que conocer ese puente de San Martín que habíamos visto en Toledo, ellos tenían que seguir las indicaciones, luego mandarnos el código que habían seguido para poder llegar a ese puente de San Martín. ¿Vale? Igualmente ahí están con Bluebot. Vale, y algunas otras actividades interesantes que también estaban un poco relacionadas con el código binario, como veremos después, fueron los brazaletes de la amistad, de tal forma que nosotros establecíamos un código con colores, poníamos las letras y les escribíamos mensajes. En este caso pues está Steam Preschool Academy, que fue el nombre del proyecto, pero nos inventábamos diferentes mensajes. Lo mismo con imágenes, establecíamos mensajes encriptados y con las imágenes ellos tenían que decodificarlo. A ver, aquí teníamos algún problema, no problema, pero sí que era un poco más complicado con Grecia, que tiene sus propias letras, ¿no? Entonces lo que hacíamos era a través de inglés con palabras sencillas. Como estaban en cursos elevados, pues sí que había ya palabras que conocían. Vale, y además también trabajábamos la ciencia, porque bueno, pues siempre consideramos eso, que el uso del método científico y ese aprendizaje con el alumnado les lleva a la reflexión, ¿no? Entonces siempre trabajamos y celebramos el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, ¿vale? Que aquí es el 11 de febrero en España, y lo intentamos también transmitir al resto de países, y siempre creamos nuestro carnet de científico e intentamos que nuestros niños pues partan de hipótesis y contrasten esos resultados a los que llegamos, ¿vale? Lo que os comentaba, celebramos también la Semana Europea de la Programación,
creamos una actividad en la cual podía participar, estaba abierta a todos, pero sí que es verdad que nosotros teníamos un código, porque en la Semana Europea de la Programación se pueden hacer actividades conjuntas. Entonces, lo que tenían que hacer los propios niños eran, también relacionándolo con el área de ciencias, ser conscientes un poco de los problemas de la naturaleza que había en su entorno e intentar darles una solución, ¿no? O ver cómo podrían ayudar de alguna forma. Entonces, lo que hacíamos era, los niños creaban un personaje, ellos mismos podían hacerlo a través de marionetas, incluso a través de material reciclado, como veis, pues con hojas de la estación en la que estuviésemos o con materiales naturales, y tenían que colocar 3 círculos en este caso, o los que quisieran, porque había algunos alumnos que colocaban más, en base a lo que querían transmitir o cómo querían dar solución a ese problema medioambiental. Pues, por ejemplo, si iba a ser a través de aventuras o de la paz o de la naturaleza, pues colocaban los 3 colores que querían dar respuesta, con los que querían dar respuesta. Y aquí abajo veis el Code Quick for All Code, es el código que compartíamos y que a la vez llevábamos a cabo la actividad todos los socios participantes en el proyecto. Como habéis ido viendo a lo largo de las misiones, llevamos a cabo, utilizamos diferentes herramientas digitales, que también muchas las conoceréis, porque bueno, pues Canva o Padlet ya están en nuestro día a día, ¿no? Storyjumper incluso, como os había comentado, pero otras sí que es verdad que igual para educación infantil son más concretas y que os sirven ahora de ejemplo para poder emplear y llevar a cabo en vuestros proyectos eTwinning. Ya para finalizar, sí que es verdad que la evaluación intentamos hacerla de forma continua, porque como nos reuníamos a lo largo de todo el curso, no nos reuníamos con mucha asiduidad, ¿vale? Pero sí que es verdad que una vez cada 2 meses más o menos sí que nos reuníamos, teníamos una reunión virtual en la que comentábamos un poco cómo se iba desarrollando todo el proceso, ¿no? Pero la evaluación final, que se llevó a cabo con la participación de tanto niños como profes como padres, tuvo unos muy buenos resultados, ¿vale? Porque digamos que el 98% había estado muy satisfecho, ¿no? Sí que es verdad que nuestros padres estaban muy acostumbrados a ese trabajo por proyectos eTwinning, porque llevamos a cabo proyectos durante todos los años, ¿no? Entonces ellos ya saben a lo que se van a enfrentar y lo que van a aprender y lo muy motivados que van a estar sus niños, ¿no? Entonces la satisfacción pues era de esperar que fuese positiva. Y sí que es verdad que alumnado y familias destacaron esa importancia de la robótica en ese desarrollo del proceso educativo, ¿no? Como esas actividades y esas misiones que habíamos creado, que sobre todo estaban centradas en el desarrollo del pensamiento computacional, cómo les había beneficiado. Y también llegamos a la conclusión de que las acciones más importantes, según los profes que realizaron la encuesta, fueron la programación y el uso de la robótica, ¿vale? Bueno, el proyecto tuvo un montón de reconocimientos que se agradecen, pero que el reconocimiento mayor es ver a los niños día a día en clase cómo están motivados y a las familias también cómo están contentas, y que desde casa les ves que participan, ¿no? Y de alguna forma intentan pues involucrarse en los proyectos. Eso es también muy, muy enriquecedor. Y nada, muchas gracias por haberme escuchado este tiempo. Espero que os haya servido de inspiración y que hayáis podido coger ejemplos para desarrollar con vuestros niños de educación infantil. Qué bien, qué fantástico, estoy sin palabras. Vamos a hacer un turno de preguntas, ¿no? Y bueno, Doya, ¿quieres hacer alguna pregunta Sí, a Izaskun y a Leticia? Sí, yo primero, bueno, pues les quería agradecer muchísimo, ¿no? Porque llevamos tiempo esperando la presentación de estos proyectos y la verdad que, bueno, por un lado el de Izaskun, pues sí que lo conocía por haber participado en ello y haberlo presentado en alguna ocasión, que le quiero mucho ese proyecto, porque luego lo hemos mejorado, lo hemos ido haciendo un poco diferente otros años y siempre yo creo que lo tengo muy guardadito aquí, ¿no? Y entonces también, pues lo que decir a Leticia, ¿no? Que es súper interesante, ¿no? Ver cómo se puede trabajar un proyecto eTwinning, ¿no? En STEAM, en estas edades, ¿no? Y con la presentación de Izaskun, pues en diferentes edades, pues las actividades decodificadas, o sea, es que me ha encantado un montón. Y también decía Juan Antonio lo mismo, ¿no? Que las actividades son súper chulas. Entonces sí que os quería preguntar, a ver, pues no, los proyectos y STEAM también aportan a las eTwinning Schools. Y entonces, pues, a ver cómo podéis contarnos un poco qué aporta eTwinning a vuestros centros educativos.
Vale, ¿empiezas tú? Bueno, si quieres, empiezo yo, vale. No estoy teniendo una conexión muy buena, pero bueno. En mi caso, por ejemplo, yo creo que Twinning sirve mucho de formación al profesorado, ya que el profesorado se forma mucho en las tecnologías digitales, que es ahora, pues estamos ahora en ello. Y luego también es verdad que todos estos proyectos pues dan mucha repercusión al centro, ¿no? Que al final todos estos proyectos hacen que el centro pues se vea dónde está, ¿no? Y qué está haciendo. Entonces, es muy enriquecedor. Desde mi punto de vista, realizar proyectos de Twinning es un poco lo que nos pide la LOMLOE, ¿no? Trabajar en distintos ámbitos, trabajar las competencias, es que está como todo muy, muy unido, ¿no? Cuando nos dicen hay que trabajar por competencias, hay que trabajar por ámbitos, pues es que los proyectos de Twinning son eso, ¿no? Y luego ya, pues encima, si te dan un sello de calidad en los proyectos, pues al final el centro escolar, pues no, pues al final sale, ¿no? El centro de Iturralde pues ha recibido tantos sellos de calidad y no sé qué. Entonces, bueno, pues es un poco un prestigio, ¿no? Para el cole, para el centro, ¿no? Y bueno, es verdad que también respecto a mí como docente, los alumnos ya me miran distinto. Es como que coges una relación con los alumnos especial. O sea, ya vamos a clase y ya es de otra manera, ¿no? Ya no es física, casi no te da más rollo que difícil, sino en mi caso es, pues qué divertido. Vamos al laboratorio, hacemos un montón de cosas, un montón de prácticas y les gusta un montón. Entonces, a mí siempre me gusta mucho hacer proyectos en segundo porque es el momento de motivar al alumnado. Es cuando empiezan con la física y la química y es el momento de motivarlos, de meterles en la ciencia, de, venga, vais a hablar con estos alumnos que viven, pues a mí me pasó, ¿no? Que tuve un proyecto con la Guayana Francesa, entonces ellos, pues el centro, claro, no era bastante pobre y sin embargo, a la vez en ese mismo proyecto estábamos con un centro de Milán y entonces estábamos distintos alumnos con distintos recursos trabajando en un mismo proyecto y eso también es muy enriquecedor, ¿no? Para los alumnos, para que vean que están haciendo lo mismo y un poco cómo viven unos y cómo viven otros, ¿no? Y eso es muy enriquecedor. Y en la Twinning School, pues realmente está bien, ¿no? Que el centro se implique y que los... Eso es lo que quería decir. No sé si se me escucha bien. Sí, se la ha entendido. La última frase yo no la he entendido porque se ha quedado un poco cortada. Sí. Bueno, digo que todos esos proyectos, ¿no? Pues que enriquecen mucho al centro, ¿no? Enriquecen al centro, al profesorado, al alumnado y que al final Twinning School es, pues, cuando ya la dirección cree en esos proyectos y hay mucha gente implicada, ¿no? Pues eso también se ve el centro de otra manera, ¿no? Es un centro implicado, está implicado pues con la Comunidad Europea, con otros centros europeos, entonces se le da un toque más internacional al centro también. Sí, es súper importante, ¿verdad? Que pues también la dirección se implique y vea lo que estás realizando, ¿no? En tu centro y tus compañeros y compañeras también. Sí. Y sobre todo lo que ha dicho Izaskun, hacer un proyecto de Twinning con un segundo de la ESO de física y química es lo más maravilloso de todo. O sea, encontrar eso, esas palabras las vamos a guardar porque, y yo se las voy a poner a unas cuantas personas porque es así. O sea, un segundo de la ESO, generalmente lo vamos a hacer proyectos de Twinning con cuarto, con primero de bachillerato, que son grupos, pero un segundo de la ESO te aporta unas cosas que otro grupo no te aporta. Y a Twinning más, y al instituto, al centro de Twinning le aporta mucho, ¿no? Porque van creciendo. Gracias, Izaskun. Lo que has dicho me ha encantado. Sobre todo que se motiven, ¿no? A esas edades Sí, y... sí, que no le cojan miedo a la asignatura, que es cuando llegan a segundo es como, uy, física y química, lo miran un poco con terror, ¿no? Es la asignatura difícil, rollo, hueso, y sin embargo empezamos a hacer proyectos y se empiezan a meter en la ciencia, les encanta, lo cogen con mucha ilusión y yo sobre todo me gusta que en segundo se motiven, que les guste, que empiecen a pensar. Luego ya en estos cursos ya iremos añadiendo contenidos, ya tendrán tiempo hasta en segundo de bachiller de estar más al contenido de más estudiar, pero en segundo, sobre todo, es fundamental que se motiven por la ciencia, que no lo vean como asignatura rollo, sino que al revés, ¿no? Que lo vean como algo
pues en mi caso, pues les encanta, o sea, van a clase y están contentos, o sea, y luego lo que he dicho, que la relación con el profesor cambia. Cuando haces proyectos de twinning, estás ahí con otros, o sea, ya te ven de otra manera, ya no, o sea, no sé, es una asignatura como más motivante y ya coges una relación con los alumnos especial. Eskerrik asko, Izaskun, muchísimas gracias. Leticia, Sí. te damos la palabra. Estoy completamente de acuerdo en todo lo que ha dicho Izaskun. Esa importancia de, pues eso, de tener motivado al alumnado, pero sobre todo es eso, que al ser centro eTwinning School se consigue un poco integrar esa diversidad europea, ¿no? Estableciendo un poco esas relaciones de cooperación entre los diferentes socios participantes, ¿no? Y sobre todo a nivel de profesorado también se pueden intercambiar ideas, pues lo que decimos, ¿no? Muchas veces ideas pedagógicas. Pongo un ejemplo muy concreto. Yo intento siempre estar formada, ¿no? Y empiezas un proyecto eTwinning, te crees que estás un poco puesta en tema de tecnología, por ejemplo, uso de tecnologías o metodologías activas, y muchas veces el hecho de compartir y colaborar con el resto de socios europeos te hace ver que no, que hay mucho más, ¿no? Mucho mundo, y que te enriquece también ese proceso de enseñanza-aprendizaje que es el que estás llevando a cabo en el centro, ¿no? Entonces, bueno, aporta mucho tanto al profesorado como al alumnado, pero en general a toda la comunidad educativa. Entonces, ser centro eTwinning, o sea, un centro school, un eTwinning school, aporta mucho porque digamos que se crea esa cultura eTwinning y unos profesores motivan a otros. Quizás siempre es habitual contar en los centros con un profesorado que igual está más implicado en otros asuntos, ¿no? Y que hay que motivarle un poco más. Entonces, se va creando esa comunidad y se van animando todos los profes del centro, ¿no? Entonces, al final, digamos que todo recae en el beneficio del alumnado, que es lo que queremos conseguir, y a través de los eTwinning Schools es lo que podemos alcanzar. Pues sí, bueno, y en relación con lo que dices... Sí, perdón. Sí, que en relación con lo que decía Leticia de enganchar, es totalmente cierto. Yo, cuando empecé con eTwinning, tuve la suerte de encontrarme con un profesor de Milán de física y química que fue maravilloso, que me enseñó un montón de prácticas que yo ni pensaba que se podían hacer. Y las tengo ahí y las suelo aplicar de vez en cuando. Entonces, aprendes un montón de cosas que igual en cualquier otro curso no hubieras aprendido, sino que son compañeros tuyos de tu asignatura que te enseñan ideas nuevas. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, por ejemplo, en un proyecto que voy a empezar ahora, que me han invitado, bueno, unos griegos a unirme a un proyecto, vamos a utilizar una herramienta que se llama Tracker, que ni yo hubiera pensado que la iba a utilizar en segundo. Y es poner una imagen, pues hacer experimentos, ¿no?, de velocidad con un tracker que yo, o sea, que lo he visto ahora y es que me parece fantástico, haciendo gráficas, o sea, y no lo hubiera hecho si no hubiera conocido a esos griegos que me lo estaban explicando. Entonces me parece súper enriquecedor. Más las buenas prácticas que se transmiten entre los profesores y las ideas que cualquier otra cosa. Sí, la cosa es que no solo el alumnado aprende, ¿verdad? Nosotros también, pues, nos enriquecemos, ¿no? Y conocemos gente y otros métodos y otras actividades que podemos realizar también nosotros. Y eso todo es muy enriquecedor. O sea que también este año ya tenéis algo en mente, quizás con Leticia. ¿Tenéis planes ya o con esto de la nueva plataforma, sí. cómo vais? Bueno, ya he avanzado que yo este año voy a empezar un proyecto con unos griegos, que es la herramienta Tracker, que la vamos a utilizar en segundo, que es captar una imagen y medir con unos gráficos, ¿no? Un poco la velocidad, ¿no? Además de eso, también tenemos la intención de crear un Moodle entre el alumnado con herramientas digitales para trabajar los contenidos que estamos dando ahora en la asignatura. Sería como una especie de foro de comunicación entre los alumnos, pero también con aplicaciones para repasar los conceptos. Es una especie de blog y especie de Moodle que vamos a crear. Eso estoy con un serbio y en la otra estoy con unos griegos. Así que bastante trabajo también. Sí, tú, Leticia. Pero bueno, Sí. con ilusión. En nuestro caso igual, queremos continuar con la línea STEAM porque nos ha funcionado mucho y trabajar un poco pues eso a través de pequeños proyectos que sean ellos mismos los descubridores, los pequeños investigadores, los pequeños científicos, y aparte también queremos integrar los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, bueno, pues lo tenemos ahí en mente y deseando comenzar con ello. Muy bien. Tenemos una pregunta en el chat.
Y nos preguntan si teníais horas de coordinación oficiales para realizar los proyectos o si os coordinabais en las reuniones de departamento, lo preparabais en las reuniones de departamento. Sí que es verdad que no todos los años he tenido, algún año sí que he mandado alguna hora de coordinación para Twinning, he tenido, pero de normal, o sea, tenemos, sí que tenemos como 2 horas de departamento y 1 hora de departamento la podemos utilizar pues para coordinarnos con otros docentes. Pero algún año, no todos los años porque a veces no se puede, porque sí, pero algún año sí que me han dado alguna hora de coordinación, pero no, generalmente suele ser entre las horas que tenemos nosotros. En nuestro caso igual, como Izaskun, sí que es verdad que de forma oficial sí que existen unas horas, no sé cuántas, para poder tener esa coordinación de los proyectos eTwinning, pero como también depende mucho de las necesidades del centro y del año, pues sí que es verdad que intentamos un poco dentro de esas coordinaciones de ciclo y muchas veces de etapa el ir trabajando con los profes del centro. Sí que es verdad, pues eso, que esto hay que tenerlo presente, ¿no? Porque es lo que os comentaba al principio, depende mucho de si el centro tiene también un método de trabajo, con método me refiero a editorial, libro u otros proyectos, entonces hay que tener en cuenta que esas coordinaciones muchas veces se reduce el tiempo, pero sí que se intenta siempre sacar unos minutos al menos para ver cómo van esos proyectos eTwinning. Muchísimas gracias. Abel, te paso la palabra para ir cerrando, si quieres. Muy bien, pues muchísimas gracias. 2 embajadas con mayúsculas porque todo lo que hacéis con vuestros alumnos es fantástico y para mí sois un referente en eTwinning en Europa. O sea, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por hacer este webinar, por el tiempo que le habéis dedicado a las presentaciones y bueno, que es genial lo que habéis contado. Muchas gracias a vosotros por habernos invitado también. Eso es, muchísimas gracias. Eso es.